Zelda, se puede hacer flan en el microondas. Bienvenidos a todos otra vez. Volvemos a la cocina después de estar en el estudio con Asco Trivia. ¿Ya lo vieron? Hicimos sufrir a nuestro participante, ¿no? Hoy encontré esta receta. La verdad no soy muy partidario de los flanes y brownies en taza de microondas porque la verdad suelen... No. Los hice, sí, pero está bueno para sacarte de apuro, pero no son la gran cosa. Pero bueno, cualquier persona que haya nacido en Latinoamérica o en ciertas regiones de Europa sabe que los flanes o el flan es uno de los postres más clásicos de la historia, básicamente. Tenés los que vienen en polvo, que son completamente artificiales, o los de 35 huevos que hacía tu abuela o tu mamá, y están todos buenísimos. Generalmente no lo hacemos porque nos da la impresión de que es algo complicado de hacer, sobre todo si no tenemos cancha en la cocina, pero vamos a probar este. ¿Me acompañan? Bueno, yo sé que las recetas que yo suelo hacer son bastante peculiares, exóticas, raras, bizarras, pero esto es algo que podríamos probar todos, ¿no? Es un microondas, leche, huevo, lo tenés en tu casa, así que no tenés ninguna excusa para no probarlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tengamos una taza de cerámica, algo que sea para microondas, no usen una taza con metal o de plástico porque si te prende fuego la casa o te explota el microondas, te lo mereces. Vamos a empezar con el caramelo. Tengan cuidado, el caramelo, por más que sea el microondas, sigue siendo una de las cosas más peligrosas en la cocina. Tengan siempre su protección. ¿Dónde está la mía? Acá. Vamos a empezar poniendo 2 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de agua en la taza. Ahora, todos los microondas son distintos. Traten de hacerlo despacio, en ciclos cortos de 30 segundos. Yo la primera vez lo puse en el microondas por 1 minuto y medio a 75% de potencia. Una vez que lo saqué me di cuenta que no estaba listo y fui poniéndolo en ciclos de 30 segundos a potencia media o 75% por ahí. Una vez que ya está listo te vas a dar cuenta, tiene un color dorado bastante similar al del caramelo de flan, un poco más clarito nada más. Y ahí con mucho cuidado, pónganse guantes, vamos a ir rotando la taza para cubrir todos los bordes con caramelo. Ojo, la taza también se calienta mucho, usen los guantes. Si todavía el caramelo está muy caliente va a estar líquido y no se va a pegar tanto. Entonces lo dejan que se enfríe unos minutos y lo vuelven a rotar hasta que se vaya cubriendo toda la taza con caramelo. No hace falta que lleguen hasta el borde, que es peligroso, se van a quemar. Esto es un flan de media taza más o menos, así que cuidado. Una vez que la taza está a temperatura ambiente, el caramelo ya debería estar solidificado y listo para usar. Lo vamos a dejar a un costado y vamos a preparar nuestro flan en un bol. Vamos a empezar con un huevo y 3 cucharadas de azúcar. Si quieren reemplazar el azúcar con leche condensada, 2-3 cucharadas de leche condensada va a salir increíble. Yo no tengo, así que usé azúcar común y corriente. Vamos a mezclar primero el huevo con el azúcar y una vez que ya está todo integrado, le vamos a agregar media taza de leche. Mézclenlo bien, que se disuelva el huevo, no queremos pedazos de huevo en el medio, bien mezclado. Opcional, pero súper recomendado, pónganle un poco de esencia de vainilla porque si no, no tiene gusto a nada. Va, sí, tiene gusto, pero... ¿Se entiende, no? En las recetas que encontré yo en internet, siempre usan un colador común y corriente, porque siempre quedan pedazos de huevo que no se terminan de integrar. Por eso cuando esté listo, al pasarlo en la taza lo vamos a colar. ¿Ven que quedaron unos pedacitos? Si los quieren dejar, está todo bien, es un asco, pero bueno. Y ahora de vuelta al microondas. Esto yo lo puse al 50% de potencia por 1 minuto y medio. Estamos buscando que el flan quede sólido, pero no completamente duro. Entonces lo vamos a poner de 30 segundos hasta que se termine de solidificar el centro. Siempre fíjense que el centro es lo último que se termina de cocinar. Bueno, y una vez que ya está listo, lo dejamos afuera. De vuelta, no lo meten en la heladera directamente porque se les va a explotar la taza dentro de la heladera y limpiar eso es un quilombo. ¿Ok? Ok, basta. ¿Cómo me hacen renegar esto, Dios? Una vez que se enfría completamente sacado del microondas, ahí sí lo podemos meter en la heladera. Traten de dejarlo un par de horas para que se enfríe bien y se termine de endurecer bien el flan. Yo lo dejé un par de horas, así que vamos a probarlo ahora. Bueno, llegó el momento de la verdad. ¿Se escuchó eso? Bueno, mirá, más allá del ruido que fue bastante gracioso, de acá se ve bárbaro, ¿no? No sé cómo lo hacen ustedes el flan, pero la tradición en Argentina es dulce de leche o crema. Yo dulce de leche no tengo, así que crema. Bueno, vamos a ver qué tal. Mirá.
se ve igual que un flan de verdad, así que esperemos que tenga buen gusto. Dale. Si no me decís que lo hiciste en microondas, me dijiste que lo hiciste en un moldecito en el horno, te creo, La diferencia es que yo tardé 4 minutos en hacerlo. Hacer el flan de polvo en cajita ese lleva como 1 hora, 1 litro de leche. El del supermercado está buenísimo, todo lo que quieras, pero esto ya está, ya fue. Esto fue todo por hoy. Le quiero mandar un saludo a Hugo y a la gente de Chicago que me empezaron a seguir, me empezaron a dejar comentarios. Gracias por la onda. Todos los que se suscriben, ya estamos arriba de los 200 suscriptores, que es una pavada, pero no se dan una idea de lo difícil que es lograr que la gente se suscriba. Así que no se olviden, toquen el botón de suscribir y la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Nos vemos la próxima. Chao.